El estrés académico es la respuesta física y emocional ante las exigencias educativas que afectan la concentración y el bienestar en general. Por su parte, la regulación emocional es la habilidad de gestionar las respuestas emocionales para tener una buena salud mental. Manejar el estrés académico implica una combinación de hábitos saludables como dormir adecuadamente, comer bien, técnicas de relajación, organización de prioridades para gestionar las emociones y mantener el bienestar mental. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, manejo de estrés académico y regulación emocional. ¡Comenzamos! El estrés es parte de la vida diaria de todos nosotros, ya que es una respuesta natural a los estímulos y dificultades. Sin embargo, cuando este es excesivo o crónico, puede afectar tanto el desempeño académico como tu salud física y mental. El estrés académico es la reacción normal que tenemos frente a las diversas exigencias y demandas a las que nos enfrentamos en las instituciones educativas, tales como pruebas, exámenes, trabajos, presentaciones, etc. El estrés académico puede dificultar la concentración, la resolución de problemas y la retención de información, esenciales para ser un estudiante exitoso. Tu autoestima y motivación también puede verse afectadas. Conocer las soluciones para el estrés académico es importante para cuidarte y amenizar tu vida estudiantil. Manejar el estrés académico es posible con herramientas adecuadas y una red de apoyo. Cuidar tu bienestar emocional, organizar tu tiempo y rodearte de personas positivas puede marcar la diferencia entre una experiencia abrumadora y una etapa de crecimiento y satisfacción personal. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, con este tema del día de hoy, que ya lo escuchó, que es manejo del estrés académico y regulación emocional. Vamos a ver a qué se refiere este tema, porque es importante que nuestros estudiantes aprendan a manejar el estrés y bueno, tengan estas estrategias de regulación emocional, para que bueno, ellos también tengan una vida académica pues más tranquila y mucho mejor. Y bueno, el día de hoy en la conducción me acompaña Ana Pau. Hola, Ana Pau. Hola, Moni, muy feliz otra vez de estar aquí. De hecho, ya tenía unas semanas sin venir, entonces es como de que siento que ya pasó mucho tiempo. Pero estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Y no nos encontramos solos aquí en el set, también nos encontramos con el psicólogo Jonathan Rodmi Pacheco Barrita. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto estar de nuevo aquí. Ya es de casa, maestro. Sí, gracias. Y que nos platique un poco de lo que... Sí, claro. Cuéntenos acerca de dónde labora, dónde trabaja, por favor. Ok, yo trabajo en el Instituto Municipal de Salud Mental del Estado de Aguascalientes y trabajo también en la parte privada. Atiendo adolescentes, adultos, me especializo un poquito en adicciones, pero también trabajo algunos temas en general. Ok. Es bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, también nos acompaña la maestra Nora Angélica Delgado Padilla, quien también es psicóloga, para hablarnos de este tema. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, que nos platique un poco de lo que usted realiza, por favor. Gracias, Moni. Yo me dedico totalmente a la consultoría privada. Tengo la especialidad en terapia familiar y de pareja. Realmente atiendo adolescentes, mayormente relaciones de pareja y terapia familiar, que al final el estrés académico pues también es parte de los problemas familiares. Así es. Sí.
Y bueno, es tiempo de ir a un pequeño sondeo. El sondeo se llama Causas del estrés académico. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que causa el estrés académico? Yo consideraría que puede ser entre la carga de materias o que no hay mucho tiempo entre que tenemos clase y eso causa que no podamos relajarnos y pues nos estresamos más porque es de que sales de una y entras a otra. Bueno, considero que esto tiene muchos factores porque principalmente puede ser, por ejemplo, lo personal, en qué tanto te autoexiges. También puede ser factores de qué tanta carga académica, qué tanta consideración puede haber de parte de los profesores. Siento que eso sería como lo principal. Yo pienso que puede ser causado pues debido a las exigencias, siendo que propias de una carrera, en ocasiones, o sea, creo que es multifactorial, ¿no? El no dormir, creo que también afecta como población estudiante, pues sí, siento que no le damos como tanta importancia a las horas de sueño, pero sí diría que pues más que nada las exigencias, ¿no? de lo que estudiamos. Pues es como la carga de trabajo, o sea, como pues todos los trabajos, las tareas, como también algunas carreras tienen que hacer tesis y pues aparte si estudias y trabajas sí es un poquito más pesado. Yo creo que es la carga académica, la cantidad de tareas, proyectos, exámenes, más aparte si alguien tiene otras cosas que hacer, pues se saturan de información. ¿De qué manera se puede controlar el estrés académico? Yo creo que dando ese espacio, bueno, que algunos maestros den ese espacio para los alumnos para que puedan salir, tomar un respiro y también pues hacer que los estudiantes pues hagan algo más que solo estar en el salón. Puede aprender a realizar ciertas herramientas para autorregularse, ya sea respiración o hacer como actividades como deporte. Cuidar la alimentación también, aunque parezca que no, también tiene mucho que ver con cómo sientes tus emociones y pues eso, siento que sería. Es importante justo como cuidar los hábitos que tenemos, los hábitos de sueño tienen mucho que ver, el tener redes afectivas saludables también, el hacer algo que te gusta, el ejercicio también como secreta ciertos neurotransmisores ahí como que pueden contrarrestar como los efectos del estrés, cortisol, demás. Creo que hábitos saludables diría, sí. Pues creo que pues puede ayudar teniendo como un hobby, no sé, puedes hacer un deporte o alguna actividad artística, o pues pasar tiempo con tus amigos, con tu familia, también eso, en mi opinión, yo creo que ayuda mucho. En lo personal a mí me gusta hacer ejercicio, correr sobre todo, tal vez meditación, escuchar música, 10 minutos de activación o algo parecido. Estamos de regreso después de ver este sondeo y escuchar la opinión de nuestros universitarios. ¿Qué es lo que opinan ustedes como nuestros invitados, bueno, sobre este sondeo? Vemos que sí hay respuestas variadas y que muchas pues hablan como desde su experiencia, ¿no? Sí, claro, digo, al final de cuentas, si se encuentran aquí en la universidad, han pasado por todas las etapas, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria, y que al final de cuentas, pues no me dejarán mentir, es incluso hasta estresante el ver si quedas en la universidad, claro. ¿no? O sea, ahorita que acaba de pasar todo este proceso de ingreso, bueno, de preingreso, Ajá. pues realmente desde la familia hasta los mismos alumnos se encuentran estresados en van a entrar, no van a entrar, qué pasa si no entro, qué va a ser de mí, cuál va a ser mi futuro. Entonces, sí es algo que ellos han vivido, ¿no? Y algo de experiencia que han tenido en algunas situaciones. Claro. ¿Nora? Sí, también creo que mucho justo ahora que están como las preinscripciones y tienen que estar en los procesos del examen y toda esta preparación que ellos tienen que tener de la prepa a la universidad, son las etapas en que mayormente los estudiantes empiezan a generar un estrés, ¿no? Sí. Porque la listas en las universidades, en los resultados, y es un estrés muy prolongado. Aunado a también como las situaciones familiares, Sí. la presión social Claro. de en qué carrera quedaste, ¿Y en qué en universidad? qué universidad. Sí, Exacto. sí, sí. Así es, hay que pasar por eso también. Sí, y bueno, vamos a dar inicio con esta serie de preguntas y tengo una pregunta que puede que sea un poco como sencilla, pero realmente a veces no se entiende mucho qué es el concepto y es qué es el estrés y si es malo el estrés para Rodney. El estrés
depende cómo lo manejemos. El estrés es una respuesta natural ante situaciones que nos pueden poner en peligro. Va un poquito pegado con la cuestión del miedo. Aquí la cuestión del estrés es, me pone en alerta ante alguna situación. Me pone en alerta, por ejemplo, no sé, si soy un conductor que lleva pasaje, pues tengo que estar como en esta parte concentrado, viendo, cuidando semáforos, porque al final de cuentas me pongo en riesgo, ¿no? Y pongo en riesgo a los demás. Si soy un doctor, el estar atento a la operación, igual con nosotros, también esa parte, incluso hasta una mala palabra, una mala frase, pueda poner a alguien en peligro, puedes de hacerlo sentir bien, incluso hasta que pueda intentar suicidarse, ¿no? Entonces, son cosas que te mantienen alerta, son cosas que te mantienen en una situación de cuidado, pero el problema aquí es cuando empezamos con estas ideas caóticas de qué tan mal me puedo llevar, ¿no? O sea, qué tan mal puede suceder una situación y qué tanto yo no lo sé manejar, porque también a veces eso es lo que causa un estrés, la poca experiencia ante situaciones nuevas y ante situaciones que de repente me descontrolo de lo que está pasando. Sí. Que es justo lo que tenemos que aprender a realizar, que bueno, lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta entrevista. Maestra Nora, bueno, ¿y qué podemos entender por estrés académico ya específicamente? Gracias. El estrés académico, como le comentaba Rodney, tiene que ver mucho con esta situación de alerta del organismo, pero en el estrés académico tiene que ver más con los recursos que tienen los alumnos o no, o los van perdiendo de enfoque en cuestión de la carga académica, las materias, las tareas, como comentaban en la cápsula, si estudian, trabajan, los problemas en la familia. Entonces el estrés académico es esta reacción que tenemos de forma natural como estudiantes para sentir este estado de alerta y poder atender las situaciones. Cumplir con todo, ¿no? También, ¿no? ¿Ves? Sí. Y bueno, ¿qué exigencias internas pueden ser causa del estrés académico? Si lo vemos como algo interno, tiene que ver mucho con cómo nos exigimos a nosotros mismos. En algunas corrientes tenemos algo que se llaman creencias irracionales, y una de estas creencias irracionales nos dice que tenemos que ser o perfectos o que tenemos que encontrar soluciones perfectas para todo, ¿no? Entonces, ese es el problema, que hay personas que aprendieron, ya sea por cuestiones sociales o cuestiones familiares o dentro de las mismas instituciones, porque de repente te encuentras primarias, secundarias, preparatorias, colegios que te exigen demasiado, ¿no? Entonces, esta parte que tú has aprendido y que internalizas de tengo que hacerlo todo bien, tengo que ser el mejor, tengo que entregar todas mis tareas a tiempo, y encontramos personas que se exigen demasiado, a veces ni siquiera para sentirse bien ellos mismos, sino para demostrar a los demás que son buenos o que son los mejores, ¿no? Entonces, es algo que internalizas tanto que piensas que es algo que viene de ti, cuando a veces viene mucho del exterior. Sí, que es lo que luego hay que analizar. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, que bueno, es manejo del estrés académico y regulación emocional, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Y bueno, estamos de vuelta, pero antes de continuar con la entrevista, vamos a ir a una cápsula que se llama Causas del estrés académico. Vamos a verla. Bueno, el estrés académico, comúnmente una de las causas del por qué se origina es por las exigencias académicas que los mismos alumnos se asignan. Esto puede ser porque a veces se ponen estándares muy altos de como una competencia académica dentro de su mismo grupo, por ejemplo, ver quién es el que tiene mejor notas, el tratar de ser el mejor en la clase, de obtener incluso reconocimientos académicos, el reconocimiento de los padres, en sí el sentirse como aprobados y reconocidos por la misma sociedad, no nada más estudiantil, sino también laboral, familiar y social. Entonces es por eso que el estrés académico puede también surgir. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, por episodios de ansiedad, incluso cansancio, agotamiento. Puede también manifestarse de irritabilidad, de enojo. Hay chicos que
tienen insomnio o ya antecedentes de trastornos psicoafectivos, que dentro de los antecedentes que ya cuentan más los estándares o indicadores de exigencias académicas que ellos establecen, pues se hace como esta ambivalencia de emociones y situaciones que pueden desencadenar pues este estrés o este colapso. Okay. Estrategias para poder sobrellevar este tipo de situaciones ya identificadas como el estrés académico. Una de ellas es que los alumnos aprendan a gestionar sus tiempos. En ocasiones tienen múltiples actividades como ser proveedores incluso de casa, además de las tareas, además de tener como actividades sociales de dispersión, y de pronto todas esas actividades pues se ven afectadas por los tiempos. Entonces la gestión de tiempos es muy importante. La priorización de necesidades latentes, si ellos ponen dentro de una balanza qué de lo que estoy haciendo o qué de lo que voy a hacer durante el día se debe de priorizar, eso también les va a ayudar a que emocionalmente ellos se sientan más tranquilos y puedan ejecutar las actividades cumpliéndolas sin sentirse frustrados de lo que dejaron de hacer durante el día. Otra cosa también importante es la comunicación, el ejercicio, actividades físicas o de dispersión, ya sea en familia, con amigos o incluso con ellos mismos, porque son actividades que nos permiten que nuestra mente se sienta tranquila, que nuestra mente se sienta que emocionalmente está vaciando todas aquellas cosas que a lo mejor durante el día no pudieron expresarse y pues tienen muy buenos resultados. Y pues evidentemente también el recibir apoyo psicológico o apoyo psicoterapéutico para sobrellevar las demandas del día a día. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Agradecemos a nuestra psicóloga de urgencias, Ana Karen López Arias, por habernos hablado sobre este tema. Y vamos a continuar con la entrevista a nuestros invitados. Pues continuamos. Maestra Nora, pues ya vimos un poco del estrés académico que puede generar en nuestros estudiantes, pero también, ¿cuáles son estas exigencias externas que también provocan estrés en los estudiantes? Sabemos que no solo es la parte estudiantil, sino también pues todo lo que cargan atrás, ¿no? Claro, también pueden ser las familias, sobre todo, ¿no? Como estas proyecciones que nuestros papás van generando en nosotros, inconscientemente como estudiantes tenemos que cumplir, ¿no? Por ejemplo, si un papá es médico y tú estás estudiando medicina, esta exigencia de tratar de cumplir las expectativas de mis papás. Un poco también puede ser el que ya trabajes en un área, ¿no? Y en el trabajo también te estén exigiendo, bueno, si ya lo estás viendo en la universidad, ¿por qué no lo estás aplicando, ¿no? Estas exigencias también. Otra puede ser las demandas sociales, como esta presión social que todos tenemos y que también existe y es una realidad. La familiar, la social, pues puede ser la de pareja, tal vez, ¿no? Que la pareja también te puede llegar a exigir que cubras, ¿no? Como cierto margen. Pues también el hecho de tener números, ¿no? En las calificaciones también es una presión. Sí, eso sí, también. Sí. Es un factor. Sí. Y bueno, Rodmi, ¿en qué nivel escolar es mayor la presencia del estrés académico? No hay una estadística al final de cuentas en esta situación y va variando mucho, como decía Nora, por la familia. Digo, al final de cuentas, yo me he encontrado niños de repente de primaria que llegan a terapia por mucha ansiedad, porque de repente es esta parte de la exigencia, a lo mejor incluso se te mete como esta parte de no solamente tienes que tener buenas calificaciones, ¿no? Sino tienes que también tener como este liderazgo, como esta presencia, ¿no? Hace tiempo llegó a terapia conmigo una niña porque no pudo hacer bien unos honores a la bandera, entonces tuvo un ataque de ansiedad, entonces fue muy fuerte para ella, ¿no? Entonces lo podemos encontrar en diferentes niveles, ¿no? Sí. Podríamos decir que la cuestión va variando mucho en lo que te exige la familia, en las buenas calificaciones, incluso hasta, como decían ahora también, la proyección de los padres, porque luego encontramos papás que fueron muy malos para la escuela, pero a ti como hijo te exigen que tengas muy buenas calificaciones, ¿no? Sí. Entonces, esta parte de, es que yo como papá no lo pude hacer, pero tú como hijo o hija lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, encontramos al niño que desde la primaria, secundaria, prepa y universidad, toda la vida ha vivido estresado, toda la vida ha vivido con esta parte, ¿no? O incluso encontramos que conforme te vas haciendo más grande,
encuentras esta presión, ¿no? O sea, a lo mejor la primaria, la secundaria, no, pues, no te importaba mucho, pero ya llegas a la prepa y es como de, oh, rayos, ya de aquí empiezo a decidir mi vida y es donde muchos empiezan incluso hasta a culparse, ¿no? De por qué no hice mejor cosas en la secundaria, por qué no saqué mejores calificaciones, ¿no? Entonces va variando mucho de la situación personal de cada uno. Claro, sí, esto siempre tiene que ver, detenernos también como padres, saber qué estamos haciendo en ese caso. Y Nora, bueno, ¿quién padece mayor estrés académico? ¿Hombres o mujeres? ¿Hay alguna estadística? ¿Es por igual? ¿Afecta más a alguien? ¿Cómo funciona? Creo que hablando de género, normalmente las mujeres expresamos un poquito más la parte emocional, ¿no? Entonces es más notorio cuando una mujer está sufriendo un estrés académico porque tendemos a expresarnos más emocionalmente. Los hombres, un poquito hablando de género tal cual, a la inversa, su estrés es como más hacia adentro, ¿no? Entonces no tienden a expresarlo tanto y pareciera que las mujeres sufrimos más estrés académico porque lo hablamos más. Pero eso no quiere decir que no los lo hombres sientan, no lo sientan, sino creo que ahí es como no hay un porcentaje mayor o menor. Sí, que no se expresa, ¿verdad? En los hombres. Y bueno, ¿cuáles son las manifestaciones físicas más frecuentes del estrés académico? Ok, lo podemos encontrar mucho en la cuestión ansiedad. Lo podemos encontrar en esta parte donde de repente estás bajo de energía, donde ya no te puedes concentrar, donde a lo mejor sientes que no puedes respirar. Y esto se va agravando más porque no puedo poner atención y lo que necesito para ser un buen estudiante es poner atención. Entonces se va volviendo en un círculo vicioso donde me presiono para ser mejor estudiante, pero mi condición emocional ahorita y física pegada con lo emocional no me lo está proporcionando. Entonces sí se va volviendo cada vez más grande y vemos la frustración, vemos como esta parte donde incluso muchos porque les gusta, aunque les guste la carrera o lo que están estudiando, de repente vemos como deserción o vemos que ya no cumplen con lo que quisieran proporcionar a la escuela. Sí, importante cuidar toda esta parte. Algo que vemos que también esta parte del estrés nos puede causar insomnio. ¿Cuándo es cuando ya sucede esto? Cuando el estrés ya se volvió crónico, ¿no? Cuando realmente ya nos afectó de forma cognitiva, de forma emocional, de forma social, cuando como comentaba Rodmi, cuando ya hay un alejamiento, dejo de percibir que estoy en un lugar seguro, ¿no? Se convierte en insomnio porque hay una sobrecarga de pensamientos que no me dejan estar en paz, ¿no? Tal vez porque postergué mucho, procrastiné mis tareas, hubo una buena organización, entonces me empiezo a presionar y trato de buscar solución, pero como hay una sobrecarga mental, no podemos ver la solución. Claro. Entonces es cuando provoca el insomnio. Ok. Sí. Y bueno, ¿de qué manera afecta el estrés académico nuestro sistema inmune? Esta parte, al final de cuentas, nos solemos descuidar. Cuando a veces estamos con este estrés o no dormimos bien o incluso hasta no nos alimentamos bien. O sea, te encuentras muchos alumnos que a veces ni siquiera alcanzan a comer o se les olvida comer o comen deprisa. Entonces, al final de cuentas, esta falta de sueño, esta falta de buena alimentación, de distraerte un poquito, incluso en la parte del descanso, pues obviamente hace que tu sistema inmunológico no esté al 100%, ¿no? Entonces, esto hace que a veces sean más propensos a enfermedades o que incluso volvemos a esta parte del círculo vicioso, ¿no? O sea, tú como alumno que quieres sacar puro 10, ni siquiera quieres faltar, ¿no? Entonces, es algo que te va retroalimentando esta parte de que no le estás haciendo bien, no estás cumpliendo y pues sí se vuelve cada vez más caótico. Sí, nuestras defensas bajan. Exactamente. Ahí es como bien dices, hacemos ahí un círculo de todos. Bueno, ¿cómo podemos distinguir, Nora, si un síntoma físico, bueno, es causado por el estrés o por una enfermedad? Porque ya también es una línea muy delgada en esta parte, ¿no? Claro, como comentaban, sí hay una baja del sistema inmune y esto puede provocar que tengamos más enfermedades. Realmente si encontramos este punto en el que estemos más tranquilos y la enfermedad desaparece, pudiera parecer que entonces lo está originando el estrés. Pero en realidad, al final, cualquier enfermedad se tiene que atender desde la parte médica, ¿no? Sí, claro. No le podemos adjudicar toda la parte al estrés. Sí, atendernos también es importante. Sí. Eso también. Y bueno, Rodmi, ¿cuáles son las manifestaciones psicológicas y emocionales del estrés académico? Sí, claro. En las psicológicas vamos a encontrar mucho este sentimiento de culpa, este sentimiento de impotencia, esta parte del castigo de
yo no puedo, no soy lo suficiente, no estoy cumpliendo mis metas. Como decían, si venimos de una línea, porque luego el abuelo, doctor, el papá, doctor, el hijo, doctor, y yo estoy estudiando medicina, esta parte de no estoy cumpliendo con el legado familiar o no estoy aprovechando lo que mi familia me está dando, y ahí es donde vamos a tener estos problemas emocionales donde, sí, como decíamos, las mujeres se expresan un poquito más y los hombres de repente nos lo quedamos callado, ¿no? Entonces vamos a encontrar irritabilidad, agresión, vamos a encontrar distanciamiento social con los demás, entonces el aislamiento, esta parte de no quererlo compartir, porque incluso hasta muchos lo toman como debilidad, como esta parte de, es que me está ganando, ¿no? O sea, yo veo a mi compañerito Pedrito que él entrega trabajos y que está dando resultados y buenas calificaciones y yo no lo veo mortificado y no lo veo mal. Entonces, para mí emocionalmente es como, es que estoy siendo débil, es que no estoy pudiendo, es que porque él sí y yo no. Entonces, esta es una parte donde emocionalmente sí termina afectando mucho. Sí. Hay que ver mejor qué está haciendo para yo también replicarlo. Sería algo que o no nos sabemos si está viviendo lo mismo. Incluso. También, ¿verdad? Hay situaciones complicadas que no sabemos. Y bueno, ¿cuáles son las permítanme tantito? Y bueno, ¿cómo afecta el estrés la capacidad de concentración y memoria en un estudiante? Sí se ve afectada también por este estrés crónico también que mencionabas, ¿no? Claro que se ve afectada desde la parte conductual, al momento de que no podemos tener una claridad mental porque estamos sobrepensando, pues nos afecta en la concentración y en la memorización. Entonces desde ahí, claro que nos afecta y es como muy difícil manejarlo, ¿no? Porque estamos dispersos y hay como cierta apatía o resistencia a lo que estamos aprendiendo en la escuela. Entonces, desde ahí, claro que nos afecta. Sí, importante cuidar esta parte también. Sí. Y bueno, ahorita vamos a seguir continuando con este tema tan interesante. Es tiempo de ir a un corte, entonces vamos al corte, ahorita regresamos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en su programa Cuidando mi Salud. Y bueno, vamos a seguir hablando con nuestros invitados del día de hoy sobre este tema y seguir aprendiendo estrategias para, bueno, tener una regulación emocional más saludable. Pero antes vamos a ver una cápsula que es de Psicología de Emergencias del SUAP. Adelante. El Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria, que es el SUAP, cuenta con un área que se llama Psicología de Emergencias, la cual es un área muy importante y de gran prioridad dentro de la comunidad universitaria, debido a que tiene una función esencial. Una de ellas es brindar un acompañamiento y una contención emocional ante situaciones de crisis dentro de la comunidad o del personal de la universidad, como alumnos, personal administrativo, docente. Y esto permite que ante situaciones que el paciente se ve desbordado emocionalmente, brindamos estrategias de acompañamiento, de escucha activa, de empatía, reflejar los recursos de afrontamiento que ellos cuentan y principalmente enseñarles o educarlos a cómo hacer técnicas para que ellos puedan autorregularse y devolverles el equilibrio que tenían antes de la crisis, derivarlos o referirlos a alguna red de apoyo institucional, familiar o social, según sea el caso. También una de las funciones esenciales que tiene Psicología de Urgencias es la capacitación hacia el personal y alumnos también, porque si nosotros capacitamos oportunamente a cómo ellos aprendan a generar o desarrollar habilidades de contención inicial, esto nos permite a que cuando se haga la activación de SWAP, de Psicología de Urgencias o del equipo de SWAP, el personal que ya tiene la capacitación brinde un acompañamiento en lo que nosotros como SWAP llegamos y la persona en crisis no se siente sola, se siente escuchada y se siente que está siendo atendida de manera empática, y es por eso que se brindan este tipo de capacitaciones. También una de las funciones de SWAP es detectar casos de riesgo que puedan poner en riesgo la integridad de la vida del paciente o de la persona en crisis
y nosotros ver la manera de cómo poder derivarlo oportunamente a algún servicio. También es importante reconocer que nosotros como SWAP hemos detectado la prevalencia de síndromes psicoafectivos, depresión, ansiedad, trastorno límite de personalidad, múltiples duelos, personas que tienen actividades extras además de las académicas, como laborales o incluso ya alumnos que son padres, etcétera. Y esto es lo que ha generado que los episodios de ansiedad sean más recurrentes y por consiguiente pues se susciten este tipo de crisis. Y bueno, continuando con el tema del día de hoy, que es manejo del estrés académico y regulación emocional, vamos a seguir con estas preguntas. Y Rodmi, ¿cuáles son las manifestaciones conductuales del estrés académico? Cambio de hábitos. Mucho de lo que vamos a encontrar son cambio de hábitos. El no dormir temprano, lo que hablamos hace rato del insomnio, no acudir a tiempo a citas, incluso hasta médicas. O sea, encontramos personas que se concentran más en la parte de la escuela que en otras situaciones, incluso alejarte de tu familia, alejarte de tus amigos, de tu círculo social, o incluso dejar eventos sociales para después o no ponerles atención para concentrarse específicamente en situaciones académicas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esta persona cambia totalmente su forma de comportarse. Sí. Hay que poner atención, ¿no? O sea, si se comportaba de un modo y ahora es de otro, también ver ahí qué está pasando, ¿no? Ver esta parte como padres también. Bueno, maestra Nora, ¿de qué manera el estrés académico, puede provocar aislamiento en el estudiante? ¿Sucede esto que también se aíslan? Claro, como lo comentaba ahorita Rodmi, es uno de los factores, ¿no? Y nos empezamos a aislar justo como para cargar nosotros con esta parte emocional, porque no sabemos pedir ayuda. Entonces este aislamiento es como una protección inconscientemente, pero que en realidad perjudica más la situación de estrés, ¿no? Porque me voy encerrando más y más en mis pensamientos, en mi cuestión emocional, y me voy alejando de lo que me podría ayudar a salir de este estrés. Sí, claro. Sí, estamos en nosotros mismos, ¿no? Y bueno, Rodmi, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias del estrés académico si no se controla? Las consecuencias pueden ser igual llegar a un trastorno de ansiedad, llegar a realmente provocar lo que no queremos, quedar mal en la cuestión académica, a incluso ni siquiera terminar el año escolar, que nos den de baja, situaciones que tratamos de evitar se terminan convirtiendo en realidad, ¿no? Entonces, esta parte donde incluso hasta yo me frustro más, el pensar que a lo mejor estudiar una carrera o cierta carrera no es lo mío, por más que me guste, por más que me llame la atención, el frustrarnos incluso más adelante en cuestiones laborales, porque también ahora sí que pasas de ser estudiante a trabajar y a veces el estrés es un poquito más grande, ¿no? Sí. O incluso hasta lo doble, lo triple, ¿no? Entonces son situaciones a las cuales nos tenemos que ir acostumbrando, no al estrés, sino a la parte de cómo manejarlo o cómo vivirlo o cómo ponerle un alto, ¿no? Porque muchas veces nos llevamos la parte académica a nuestro hogar, ¿no? O sea, los problemas dentro del salón, con los compañeros. Entonces, esa presión hace que todo alrededor tenga que ver con la escuela, con las calificaciones, con el lograr nuestras metas inmediatas en esa parte. Sí. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis de qué diferencia hay entre el estrés y la ansiedad, porque siento que luego hay veces en las que estudiantes, o incluso yo a veces he dicho como, me siento con ansiedad, pero a lo mejor ya es estrés, o a lo mejor sí es ansiedad, pero ¿cuál es como esa distinción que hay? Lo que decíamos al principio, el estrés es una respuesta normal ante las situaciones, el estrés crónico es llevar esto a una parte más difícil que ya está afectando tu vida, tus relaciones, tu descanso, tu salud, y la ansiedad es la manifestación física de este estrés. O sea, podríamos decir que pasa de estrés a estrés crónico a ansiedad. Entonces, es como ese caminito, ¿no? Entonces, la ansiedad ya sí va a terminar afectando nuestra salud física, nuestra salud emocional. Ahora sí que podríamos decir que es la etapa más fuerte pasando por todo el estrés. Sí, al final se inicia por algo. Exactamente. Así vamos. Y bueno, maestra Nora,
Sabemos que nuestros estudiantes pues también, aparte de este estrés académico y de todo lo que traen atrás, pues también están inmersos en ciertas situaciones, que puede ser el alcoholismo, tabaquismo o incluso algunas drogas, ¿no? Sabemos que también cada vez están más cerca, aunque no lo quisiéramos. Esto también afecta, bueno, a el estrés académico, también el consumo de estas sustancias puede llegar a afectar. Creo que más bien no afecta, si no lo ven como una salida de escape al estrés, ¿no? Porque el tabaquismo realmente lo que hace es generar como esta sensación de tranquilidad, pero por el tipo de respiración que se hace cuando estás fumando. El alcoholismo, pues, porque lo vemos como la parte de reducir, relax, ¿no? de reducir como este estrés y relajarnos, pero en realidad es un depresor. Entonces el alcohol va a tender a llevarnos más como este sobrepensamiento y a la parte negativa de culpabilizarnos, de sentirnos mal, de afectarnos, porque luego viene la cruda social o moral, ¿no? Y esta también nos afecta y puede generar incluso más estrés. Y la otra que pues ahora está como más comúnmente, digo, es el tabaquismo y el alcohol ya se habla más, ¿no? Y es más abierto el tema. Pero ahora está la parte de la marihuana o el CBD, este recurso que lo toman como natural o recreativo y que también ayuda como a esta sensación de tranquilidad, pero también pues no viene siendo sano porque es antinatural. Cualquiera de estas tres o aunado a cualquier otra droga, pues no es natural. La idea es aprender a controlar, aprender a conocernos a nosotros mismos para no abusar de estas sustancias. Sí, sin caer en esto, ¿no? Exacto. Sí, para llegar a regular el estrés. Exacto. Y bueno, Rodmi, ya lo comentabas hace un momento, pero entonces el estrés puede llevar al ausentismo escolar, ¿verdad? Sí, claro. Digo, al final de cuentas, tanto estrés, tantas situaciones agudizadas, pues nos puede llevar a no estar completamente al 100%, ¿no? Entonces, encontramos en esta parte donde no estás durmiendo bien. Obviamente, si duermes a las 3 de la mañana, pues no te vas a despertar a tiempo a tu clase de las 7, ¿no? Entonces, no lo va a permitir, ¿no? O incluso suele pasar mucho que le pones más atención a unas materias que a otras. De repente te vuelas una materia que no consideras tan importante por ponerle atención a otra que sí, y ya cuando te das cuenta ya reprobaste esa materia, ¿no? Entonces, sí viene afectando, a veces lo vemos como algo que no complementa, pero sí me termina afectando, ¿no? Y al final de cuentas, ¿cuántas personas en esta o en muchas otras universidades terminan dándolos de baja por este ausentismo que encontramos? Sí. Así es, y cuidar también esta parte. Justo la siguiente pregunta, Nora, pues viene aunado a, bueno, ¿de qué manera podemos manejar el estrés académico? Que yo creo que nuestros estudiantes quisieran saber cómo manejarlo, porque sí es algo que pues a veces se nos sale de las manos. Claro, yo creo que principalmente es detectar que lo está generando, ¿no? Si es la carga académica, si es como la parte externa, como lo social, si es como esta autoexigencia, y después de ahí revisar cuáles son mis redes de apoyo, qué es lo que necesito. Si es organización, porque me está faltando tiempo, no estoy planeando bien mis actividades, dejan la tarea y no la anoto, no le doy en seguimiento, no voy viendo mi calendario tal vez de exámenes o de trabajos finales o de actividades. Todo, ¿no? Tiene mucho que ver con la organización, tal vez hacer notitas, en el calendario ya todos traemos el celular en la mano, poner recordatorios, esto ayudaría mucho para regular el estrés. Así es. Sí. Bueno, es momento de ir a un pequeño corte. Claro. Entonces vamos a un corte. Están aquí en su programa Cuidando mi Salud. Ya volvemos. Estamos de regreso, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas a nuestros invitados. Continuamos. No continuamos, maestra Nora. Antes del corte, bueno, ya se hablaba un poco de esta parte de la planificación y, bueno, de priorizar. Pero, bueno, ¿en qué consiste y cómo lo podemos realizar esta planificación y priorización de las tareas? Y, bueno, ¿cómo ayuda a disminuir el estrés? Porque muchas veces no sabemos cómo debemos priorizar, ¿no? Aunque tienen que ver una por tiempos y dos por importancia, ¿no? Los tiempos que tengo. Hay maestros que nos pueden dejar el trabajo desde el inicio del semestre y estamos tomando en cuenta que hay 5 meses quitando las vacaciones, ¿no? 5 meses en que realmente podemos elaborar este trabajo. Pero tendemos a procrastinar y lo dejamos al último y esto nos va ocasionando estrés. Entonces, es eso, ver los tiempos y la importancia, ¿no?
Hay algunos maestros que a veces no hacen exámenes y todo lo basan en trabajos. Entonces yo ya sé que tengo que tener una programación cada mes o cada mes y medio, bueno, cada parcial, de hacer las entregas. Entonces tiene que ver con esta planeación. Si hay maestros que me dejan tareas cada semana, yo sé que cada semana tengo que entregar un trabajo. Entonces tiene que ver mucho con la importancia, no es lo mismo tal vez un trabajo que me revisen cada semana a un trabajo final. Impacta mucho en la diferencia, tal vez en la calificación o en el tiempo que me conlleva hacerlo. Entonces priorizar la importancia y tiempos. Y cómo ayuda pues, a que yo me mantenga un poco más organizado, más relajado y que no vaya generando este estrés de manera más constante, ¿no? Sino tal vez momentánea por la entrega y se quita y ya listo, desaparece. Sí. Y ayudarnos de todas estas herramientas que mencionabas, o sea, ahora el celular, bueno, la computadora, agendas y un montón de cosas también nos pueden apoyar muchísimo. Sí. Y bueno, Rodmi, ¿qué valor tienen las técnicas y métodos del estudio en el control del estrés? Creo que es una parte que a veces nos cuesta o no tenemos como una cultura de organizarnos, no tenemos como esta cultura de si tengo 3 horas, 1 hora dedicado a esto, a aquello o a lo otro, ¿no? Como decía Nora, de repente nos dejan leer un libro en el semestre y lo estamos leyendo una semana antes, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema, que no sabemos organizar nuestros tiempos, ¿no? Entonces, creo que esta parte desde pequeños, incluso hasta como padres, enseñarle a los niños a organizarse, a que hay tiempo para todo, el juego, estudiar, incluso ahorita con cuestión en redes sociales y todo ese tipo de cosas, la organización, ¿no? Entonces, creo que es algo que toca mucho dentro de la familia, ¿no? Porque cuando tú llegas ya como a una edad más adulta, pues no tienes ni idea ni cómo organizarte, ¿no? O sea, nunca te enseñaron esa parte, nunca te orientaron a cómo dejar un día una cosa, otra. Entonces, esto creo que tiene que ver mucho con la familia o en algunos ambientes educativos, ¿no? Porque a lo mejor hay colegios, hay escuelas donde sí te lo marcan, pero hay otras donde no te enseñan como esta parte de organización. Sí, y del valor que tiene esta organización. Es importante. Yo les digo a mis hijos, primero la obligación, después la diversión. Y ha servido esta parte de organización. Y bueno, maestra Nora, ¿qué importancia tiene el descanso y el uso del tiempo libre en la disminución del estrés? Hablábamos que también el no dormir suficiente pues es un factor de estrés, pero aquí también el descanso. Creo que es muy importante. Actualmente no nos permitimos tanto el descanso. Hay como mucha exigencia y autoexigencia en realidad y no lo priorizamos. Es la base de todo. Si no descansamos, nuestro cerebro se mantiene en estado de alerta, no llega como en ese momento en el que se vuelva a nutrir, a respirar, a despejarse, entonces lo estamos sobresaturando y sobreestimulando. Entonces sí es importante el descanso porque es el momento en el que nuestro cuerpo se vuelve a cargar, ¿no? Como en la noche que dejamos cargando el celular, es lo mismo, cargar nuestro cerebro. Claro. Sí, darnos este espacio. Sí, y de las actividades recreativas son muy importantes porque nos ayudan a generar estas dosis de dopamina que normalmente necesitamos, que es cuando nos sentimos plenos, cuando nos sentimos felices, ya sea con ejercicio y con esta parte recreativa más social. Sí. Y bueno, ¿qué importancia tiene la alimentación en el control del estrés académico? Creo que tiene una gran importancia. Ahora sí que no soy experto en nutrición, pero al final de cuentas, lo que comemos ayuda mucho. Lo que nosotros metemos a nuestro cuerpo ayuda al cerebro, ¿no? O sea, no es lo mismo que tengas una alimentación balanceada y que tengas el tiempo para hacerla, llegas y te comes una marucha, ¿no? Sí, o llegas y te comes lo primero que te encuentras, ¿no? Entonces, a veces por esta rapidez de voy a comer rápido y a ponerme a hacer otras cosas, ¿no? E incluso hasta el mismo proceso puede ser muy disfrutable, ¿no? ¿Cuántas personas no los relaja cocinar, no los relaja hacer otras actividades, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante porque pues al final de cuentas nuestro cerebro también se nutre con lo que comemos, ¿no? Entonces, mientras mejor alimentación tengamos, va a ser más fácil para nuestro cerebro que se recupere más rápido y que obtenga energía para poder concentrarnos y retener la información que necesitamos. Claro. No sé, pero desde el lado psicológico, hay algunos alimentos que puedan ayudar a... Yo sé que no es experto, pero como que algo que pudiera saber respecto a que la alimentación pues pueda ayudar a reducir el estrés. Ahora sí que comer lo más balanceado posible, ¿no?
comer frutas, verduras, carnes, sí evitar como mucho alimento procesado, porque también es muy pesado para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esta parte de la digestión, que luego estamos cansados, que luego nuestro cuerpo utiliza mucha energía para poder procesar esos alimentos, entonces tratar de comer lo más balanceado posible. Muy bien. Darse ese tiempo, ¿no? Evitar el café. O sea, no consumirlo en exceso, ¿no? Ajá. Porque Sí. también genera ansiedad o estrés. Sí. Entonces también ese sería como uno de los alimentos que tendríamos que limitar o regular. Sí, hay que optar por alimentos más saludables. Siempre en nuestras cafeterías, recuerde que tenemos esas opciones, pero sí nos vamos por lo más rápido. Sí, eso también. Eso siempre lo hacemos. Y bueno, maestra, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tienen las redes de apoyo y tutorías, bueno, para la disminución del estrés académico? También sabemos que en nuestras instituciones pues también existen estas figuras, ¿no? ¿Qué tan importantes son y bueno, cómo pueden ayudarnos? Creo que son muy importantes. Las redes de apoyo se vuelven base en nuestro desempeño de vida profesional, escolar. Entonces creo que es muy importante tomarlas en cuenta y apoyarnos también en ellas, ¿no? Como en comunicación, en desahogo, en poder decir qué pensamos o qué sentimos, qué necesitamos. Sí. Y dentro de la institución escolar o de las universidades, realmente creo que a veces no lo toman mucho en cuenta, ¿no? Y es importante que acudan a estas tutorías o que busquen este apoyo, porque tal vez les va a ayudar a controlarlo en la primera etapa. Entonces es evitar que siga creciendo este estrés Sí, que y avance. atenderlo y empezar a obtener los recursos necesarios de forma personal para evitar que crezca. Ujú. Y aprender a controlarlo, como decíamos, no es malo, sino hay que aprender a sacarle este beneficio también al estrés, ¿no? Que Así nos vuelva es. más productivos. Sí, totalmente. Y bueno, Rodmi, del lado de que estamos hablando también de la regulación emocional, ¿qué son las emociones? Y además, ¿cómo afectan las emociones a nuestro desempeño académico? Ok. Las emociones son la forma en la que nosotros reaccionamos ante lo que nos está pasando. Se diferencia de los sentimientos a que los sentimientos son más prolongados. Entonces, la emoción es inmediato, ¿no? Entonces, a veces este sentir de sacaste una mala calificación, chin, te enojas o tienes miedo de reprobar, ¿no? Entonces, a veces estas emociones no las sabemos manejar o no las sabemos distinguir. Y aquí es donde empieza el problema, ¿no? A lo mejor estoy decepcionado, pero me termino enojando conmigo mismo. O a lo mejor, chin, es que no saqué una buena calificación y empiezo con que el maestro está en mi contra, ¿no? El manejo emocional creo que es muy importante para entender a lo mejor en qué puedo mejorar, ¿no? O sea, sí me decepcioné, pero ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo transfiero a qué puedo hacer, ¿no? No solamente quedarme con la emoción, el enojo conmigo, la decepción conmigo, ¿no? Sino qué puedo hacer para mejorar, pero también sin quedarme en esa parte de obsesionarme con mejorar las calificaciones a la situación. Así es, que aquí es donde viene lo que es el manejo emocional. Y bueno, ¿y qué podemos entender, bueno, también por esta regulación emocional? ¿Qué es lo que hacemos? Porque efectivamente nuestras emociones pues también nos pueden llevar al límite, ¿no? Y a veces no controlarlas. ¿Cómo manejarlas? ¿Regularlas? Tener nuestra regulación emocional, que sería lo ideal para todos, ¿no? Sí, realmente para encontrar esta regulación emocional es como darnos el tiempo de estar presentes con nosotros mismos, ¿no? Analizar qué es lo que estoy pensando, hacia dónde me están llevando, hacer consciente este pensamiento y traducirlo, como decía Rodmi, a la solución, ¿no? O sea, de todo esto que estoy pensando, sintiendo, respirarlo, darme el tiempo de estar presente conmigo, hacer consciente qué es lo que me está pasando para poder regularlo y encontrar una solución. Porque en el momento que las emociones están en el tope, realmente no podemos ver de una forma clara. Así es. Sí. Y bueno, ya estamos casi por finalizar. Entonces, Rodmi, un mensaje final que le gustaría dar. Yo creo que aquí lo importante entender es que somos afortunados por poder estudiar una carrera. No todo el mundo puede. También darnos a entender que a lo mejor porque fallemos algo en la universidad no significa que va a marcar nuestra vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo reprobé el primer examen de psicopatologías y realmente no me clavé en esa parte. Digo, al final de cuentas es algo que tienes que estudiar, es algo que tienes que ver, tienes que verlo incluso desde otro ángulo, ¿no? Por ejemplo, yo sí estoy muy peleado con esa parte en la psicología, en las psicopatologías de apréndetelo de memoria, ¿no? Sí. O sea, te lo puedes aprender a grandes rasgos y al final de cuentas te va a dar tiempo para checarlo en el libro o en la guía que tengas que hacerlo, ¿no? Entonces, esta parte muchas veces que nos exigimos aprender todo, puntos, comas. Al pie de la letra. Al pie de la letra. No, o sea,
sí puedes hacerlo, sí puedes tener como un conocimiento en general y también saber cuáles son nuestras limitaciones. A lo mejor yo, por ejemplo, no soy muy bueno para pruebas proyectivas, ese tipo de cosas, entonces es algo que no manejo, no me obsesiono con eso. Soy muy bueno para la psicoterapia, entonces es por la rama que yo me fui, ¿no? Entonces, Claro. identificar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Eso sería primordial. Un mensaje breve, por favor, Nora. Que sobre todo no veamos el estrés como algo negativo, ¿no? Que aprendamos a sacarle provecho, porque al final es parte de nuestra vida cotidiana y que nos puede ayudar a ser un poquito más productivo, pero que no lo normalicemos. Claro. No porque estoy en constante estrés lo normalice, sino que más bien aprenda a actuar con él y que lo agarre como una guía, ¿no? ¿Qué me está estresando? ¿Qué me está haciendo falta? Y que me lleve a este autoconocimiento, ¿no? Para poder generar más recursos y poder tener más control de lo que me está sucediendo. Así es. Pues muchísimas gracias A ustedes. por habernos acompañado este día. Agradecemos a la maestra Nora Angélica Delgado, también al psicólogo Jonathan Rodney Pacheco Barrita por habernos acompañado. Muchas gracias. A ustedes, nuestro público, muchísimas gracias. Recuerde, también siempre es importante pedir ayuda. Y bueno, y agradecemos también a Ana Pau, que nos ayudó en la conducción. Y bueno, los esperamos en el siguiente programa. Mi nombre, Mónica García.